presentado por Angie Pacheco, Julianis Palacín, Salma Gómez y Angie Mariano. En 1598 ve la luz en el Reino de Valencia La Dragontea, un poema épico de 10 cantos compuesto por Lope de Vega. La Dragontea ocupa un lugar de importancia en la carrera literaria de Lope, pues que con esta epopeya sobre la muerte del señor Francis Drake y sobre las inmortales gestas de algunos valientes españoles que combatieron los ataques del sanguinario inglés, el poeta madrileño intenta inscribirse en la anónima de poetas prestigiosos de la época. En 1597, Lope era conocido por sus romances y por sus exitosas comedias, pero con el ascenso de Felipe III al trono vio una oportunidad para asentar su carrera literaria. Escogió un género elevado como la épica para incrementar su autoridad poética y acudió a un tema de la historia nacional reciente para situarse ante el gobierno como un brillante candidato a algún puesto de secretario e incluso de cronista real. El resultado es una obra cuidada y erudita, de limpia dicción poética, digna del mejor Lope, lo que exhibe una compleja y acabada trabazón simbólica en torno a la figura del dragón, enseña del terrible Drake y en torno a sus antagonistas cristianos, con una temática llena de acción y aventura. Con esta obra, el Fénix de los ingenios se aleja de la comedia tan del gusto del vulgo y que con tanta fama le había ganado, para ocuparse de un género de cultivo exclusivamente erudito, rígido en sus formas y con una necesaria temática elevada y heroica. El motivo principal de esta investigación ha sido analizar y comprender la obra, estudiando el papel de Lope como un poeta culto, sus fuentes, su uso de la historia como materia poética y así en su contexto literario e histórico situarlo entre la producción épica española y la de Lope como una temática nacionalista y colonial. El resultado es una aproximación a un poema que más que ningún otro pone en manifiesto el evidente interés de Lope en el género culto. La épica culta. Aquí resaltaremos que la épica que conoce y que hace nacer Lope no es la exaltación oral de héroes y naciones, eso es propio de la literatura popular. Él seguía de un género de procedencia clásica. Nos preguntaremos, ¿cómo así? Lope resultó ser un auténtico del siglo de oro, con su género de procedencia clásica con Virgilio, y esto renace a partir de la Italia renacentista. Con esto no decimos que el género heroico no haya tenido él en cuenta, de hecho es un género ampliamente considerado y valorado, pero Lope siguió por ser, como digamos, más original. El hecho histórico. Lo poético de Lope nace de testimonios e historias de otras personas. Aquí vemos pues que es totalmente distinto a Arica. Lope crea una hazaña de resistencia coloquial frente al asalto de una nación enemiga. Él exalta la nacionalidad y la religiosidad en un plano que indica que son paralelos y hace su debida distinción que la España de Lope y los de Felipe, como el imperio elegido, son así por una religión cristiana. En su poema nos habla de la lucha entre bien y el mal, de las guerras de las acciones humanas entre la religión verdadera y la herejía. El Drake es el enemigo de España. En el poema es así desde el mismo inicio de sus pillajes en los Indias. Esa será la misma imagen de dragón de las Escrituras, el enemigo primero y último, el hombre de Dios. Contexto histórico de la obra. El momento en el que se publica la obra coincide con un momento de especial esplendor en el llamado Imperio Español. Este vivía sus años de máxima expansión, pero también el inicio de su más profunda crisis política y económica. Como ya mencionamos anteriormente,
con el reinado de Felipe II. Cuando el rey Prudente recibe el trono de Portugal, en 1581, gobierna el mayor imperio jamás visto. Cuando se firmó la paz con Francia, después de la batalla de San Quintín, la tragedia con el infiel en el Mediterráneo y la relativa calma con los Países Bajos, España presenciaría un nuevo frente de conflicto que vendría desde la Inglaterra isabelina. Este no dudaría en tomar el protestantismo como forma de disputar el dominio de España sobre el Nuevo Mundo. Claramente, el Nuevo Mundo y estas colonias americanas son el escenario donde se desarrolla la Dragontea. Es este continente recientemente descubierto en el que existían las maravillas donde los exploradores podían convertirse en héroes para su gloria y la del rey. Pero también encontramos la conquista del siglo XV, que daría lugar a lo largo del siglo XVI y más allá, una labor de administración en la que sería capital la iniciativa privada a través de la figura del colono. Ahora hablaremos un poco sobre la obra y sus características. En el momento que Lope de Vega publicó La Dragontea, era conocido como un autor popular, el cual se concentraba en sus cautivantes romances y exitosas comedias. Este épico y erudito poema ayuda a que Lope de Vega ascende su carrera literaria y aumente su autoridad poética. Con esta epopeya sobre la muerte de Sir Francis Drake y sobre las inmortales gestas de algunos valientes españoles que combatieron los ataques del sanguinario inglés. En conclusión, La Dragontea de Lope de Vega intenta cultivar la épica culta y alejarse a sí mismo de una imagen de autor popular. El poema narra los hechos sucedidos durante la última expedición de Francis Drake a América, junto con su derrota y muerte. Aparte, Lope de Vega intenta demostrar y demostrarse a sí mismo su valor como poeta culto. También la obra nos ofrece el mejor ejemplo de un Lope realmente épico, que pone todo su fervor nacionalista al servicio de un poema hagiográfico de la nación, dedicado a exaltar, por un lado, su poderío militar y político, y por otro lado, su carácter de nación escogida por la religión.